Si necesitas fuerza de voluntad para hacer algo, ya has perdido. No porque seas débil, sino porque la fuerza de voluntad es la señal de que algo en tu sistema no está funcionando. Las personas que más admiras por su disciplina, las que se levantan a las 5 de la mañana, las que entrenan sin falta, las que producen de forma constante sin excusas, no son las que más fuerza de voluntad tienen, son las que menos la necesitan. Han construido sus vidas de forma que la decisión ya no depende de cómo se sienten ese día. Y esa diferencia entre quien decide cada mañana si va a ser disciplinado y quien simplemente lo es la diferencia más importante que existe entre una vida que avanza y una que se repite. Mi nombre es Brian Tracy. Y lo que voy a decirte hoy va contra todo lo que te han enseñado sobre la disciplina. No sobre cómo conseguirla. No sobre cómo mantenerla. Sobre por qué la estás buscando de la forma equivocada. La fuerza de voluntad no es el camino hacia la disciplina. Es el síntoma de que todavía no la tienes. Y hay una forma completamente diferente de construirla, que no depende de motivación, que no depende de cómo te sientas, que no depende de que las circunstancias sean favorables. Depende de algo mucho más concreto y mucho más accesible. Y cuando lo entiendas, la forma en que ves tus hábitos, tus rutinas y tus resultados va a cambiar de forma permanente. Hay un concepto en psicología que se llama agotamiento del ego. Los estudios sobre el comportamiento humano han demostrado que la capacidad de tomar decisiones conscientes y resistir tentaciones es un recurso limitado que se agota a lo largo del día. Cada vez que te resistes a algo, cada vez que te fuerzas a hacer lo que no quieres, cada vez que tomas una decisión que requiere esfuerzo consciente, ese recurso disminuye. Y cuando se agota, el cerebro vuelve automáticamente a los comportamientos más cómodos y más familiares. Por eso las personas fallan en sus dietas por la noche y no por la mañana. Por eso las decisiones más impulsivas ocurren al final del día. Por eso los hábitos que más cuestan son los que intentas construir a base de resistencia y esfuerzo. Quien depende de la fuerza de voluntad está construyendo sobre un recurso que se agota. Y un sistema construido sobre un recurso que se agota es un sistema que está diseñado para fallar. Las personas verdaderamente disciplinadas lo saben. Y en lugar de entrenar la fuerza de voluntad, han diseñado su vida para no necesitarla. Esa es la primera pieza del mecanismo. Pero hay algo más concreto que puedes aplicar hoy mismo. Hay algo que ilustra esto mejor que cualquier explicación teórica. Piensa en la última vez que intentaste construir un hábito nuevo. Tal vez era levantarte más temprano. Tal vez era hacer ejercicio de forma regular. Tal vez era dedicar tiempo a un proyecto importante cada día. Los primeros días funcionó. Tenías energía, tenías motivación, tenías la determinación clara. Pero llegaron los días difíciles. El día en que dormiste mal. El día en que el trabajo fue más exigente. El día en que algo inesperado cambió tus planes. Y ese día, la fuerza de voluntad no estaba. O estaba, pero era insuficiente. Y el hábito cedió. Y probablemente lo intentaste de nuevo. Y volvió a ceder en otro momento difícil. Y en algún punto dejaste de intentarlo. No porque no quisieras, sino porque el sistema que usabas dependía de un recurso que no siempre está disponible. La fuerza de voluntad no es un músculo que se entrena. Es un depósito que se llena mientras duermes y se vacía durante el día. Y quien construye sus hábitos sobre ese depósito está construyendo sobre algo que se agota exactamente cuando más lo necesita. La primera forma en que las personas disciplinadas evitan la fuerza de voluntad es controlando su entorno. No porque tengan miedo de tentarse, sino porque entienden algo fundamental. La decisión más poderosa no es la que tomas en el momento de la tentación, es la que tomas antes de que la tentación exista. El atleta que no compra comida procesada no necesita fuerza de voluntad para no comerla en casa, porque no está. La persona que deja la ropa del gimnasio preparada la noche anterior no necesita motivación para salir. La decisión ya está tomada. El profesional que bloquea las redes sociales durante las horas de trabajo no necesita resistir la distracción. Ha eliminado la posibilidad de distraerse. Esto no es trampa. Es inteligencia aplicada al comportamiento. Las personas menos disciplinadas se ponen a prueba constantemente y confían en su fuerza de voluntad para superarla. Las personas más disciplinadas eliminan la prueba antes de que empiece, y ese simple cambio de perspectiva transforma completamente la relación con los hábitos.
Y hay una forma todavía más precisa de reducir esa resistencia. Algo que elimina el obstáculo antes de que exista. Hay una distinción que muy pocas personas hacen, pero que lo cambia todo cuando se entiende. La diferencia entre el primer paso y el paso siguiente. El primer paso de cualquier hábito es siempre el más difícil. No porque sea el más exigente físicamente, sino porque es el que requiere la decisión consciente. Las personas que más luchan con los hábitos concentran toda su energía en ese primer paso. En motivarse para empezar. En convencerse de que vale la pena. Y gastan tanta energía en el primer paso que cuando llegan al segundo ya están agotadas. Las personas verdaderamente disciplinadas han aprendido a hacer el primer paso tan pequeño que la resistencia no tiene razón de activarse. No se levantan y deciden ir al gimnasio. Se levantan y se ponen la ropa de deporte. Solo eso. Y una vez que están vestidos, ir al gimnasio es simplemente lo que ocurre a continuación. No se sientan a trabajar en su proyecto con la intención de hacerlo durante 2 horas. Abren el documento. Solo eso. Y una vez que el documento está abierto, trabajar en él es la opción de menor resistencia. El primer paso pequeño no requiere motivación. Requiere solo un momento de acción mínima. Y ese momento de acción mínima es todo lo que separa al que avanza del que no. Hay algo más que separa a las personas verdaderamente disciplinadas de las que dependen de la motivación. La motivación es un estado emocional. Fluctúa. Sube y baja según el sueño, el estrés, los resultados, el clima, la conversación que tuviste ayer, la noticia que leíste esta mañana. Construir hábitos sobre la motivación es construir sobre arena. Los días que la motivación está alta, avanzas. Los días que no está, retrocedes. Y el balance final de ese sistema es siempre inferior a su potencial. Los sistemas no fluctúan. Un sistema es una secuencia de acciones predefinidas que ocurren independientemente de cómo te sientes. Te levantas a las 6 no porque tengas ganas, porque a las 6 suena la alarma y ese es el sistema. Entrenas los lunes, miércoles y viernes no porque estés motivado, porque esos son los días y ese es el sistema. Escribes durante 1 hora cada mañana no porque tengas inspiración, porque a esa hora eso es lo que ocurre. El sistema elimina la negociación interna. Y la negociación interna es exactamente donde muere la disciplina. Cada vez que tienes que convencerte de hacer algo que ya decidiste hacer, estás usando fuerza de voluntad que podría no estar ahí. El sistema hace que la negociación no sea necesaria, porque la decisión ya está tomada. Pero hay algo que hace que el sistema se mantenga incluso cuando todo lo demás falla. Pero hay algo más profundo que los sistemas y el entorno. Hay una diferencia fundamental en la forma en que las personas disciplinadas se ven a sí mismas. Una diferencia que no está en lo que hacen, está en quienes creen que son. Y esa diferencia es la que determina si los sistemas se mantienen cuando todo lo demás falla. Las personas que más luchan con la disciplina tienen una relación muy específica con sus hábitos. Los ven como algo que hacen, algo que intentan, algo que deberían hacer pero que todavía no han conseguido. Las personas verdaderamente disciplinadas tienen una relación completamente diferente. No hacen ejercicio. Son personas que hacen ejercicio. No intentan comer bien. Son personas que cuidan lo que comen. No trabajan en sus proyectos cuando tienen tiempo. Son personas que trabajan en sus proyectos. Esa diferencia entre el hacer y el ser parece semántica. No lo es. Cuando algo forma parte de tu identidad, no necesitas motivarte para hacerlo. No necesitas recordarlo. No necesitas fuerza de voluntad para mantenerlo. Simplemente ocurre, porque es coherente con quien eres. Y cuando no ocurre, la incomodidad no viene de la culpa. Viene de la incoherencia con tu propia identidad. Eso es un motor mucho más poderoso que cualquier cantidad de fuerza de voluntad. Porque la identidad no se agota. La fuerza de voluntad, sí. Y cuando la identidad y el sistema trabajan juntos, ocurre algo que cambia la naturaleza del hábito por completo. Hay algo que la neurociencia confirma. Cada vez que repites un comportamiento en el mismo contexto, el cerebro empieza a automatizarlo. Reduce el esfuerzo cognitivo necesario. Lo mueve desde la parte consciente del cerebro hacia los ganglios basales, la región responsable de los comportamientos automáticos.
Y cuando un comportamiento está suficientemente automatizado, ya no requiere decisión. Simplemente ocurre, como ponerse el cinturón de seguridad, como lavarse los dientes, como cerrar la puerta con llave. Nadie usa fuerza de voluntad para esas cosas, porque ya no son decisiones, son automatismos. El objetivo de construir un hábito real no es llegar a motivarte más para hacerlo. Es repetirlo suficientes veces hasta que dejar de hacerlo sea más incómodo que hacerlo. Hasta que el cerebro lo registre como parte del estado normal. Hasta que no hacerlo genere una sensación de algo incompleto. Ese punto, el punto donde el hábito se convierte en identidad y en automatismo, es el punto donde la disciplina deja de costar. Y todo el que alguna vez ha llegado ahí sabe que es completamente diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes. Y aquí está la paradoja más importante de todo lo que hemos hablado. Las personas que más se esfuerzan por ser disciplinadas suelen ser las menos disciplinadas a largo plazo. Y las personas que parecen hacer todo sin esfuerzo son las que más han construido con el tiempo. Esa paradoja no es injusta. Es perfectamente lógica cuando entiendes el mecanismo. El esfuerzo constante genera resistencia. Y la resistencia genera agotamiento. Y el agotamiento genera abandono. El sistema diseñado para que las cosas ocurran sin lucha genera consistencia. Y la consistencia genera resultados. Y los resultados generan identidad. Y la identidad genera más consistencia. Es un círculo que se alimenta a sí mismo, en una dirección o en la otra. La elección no está en cuánto te esfuerzas. Está en cómo diseñas el sistema para que el esfuerzo sea cada vez menos necesario. Eso es lo que hacen las personas que más admiras. No se esfuerzan más que tú, se esfuerzan mejor. Y hay una historia que lo ilustra mejor que cualquier teoría. Todo lo que acabas de escuchar funciona, pero hay una trampa en la que cae casi todo el mundo cuando intenta aplicarlo. Cree que para tener un sistema necesita motivación primero, que para construir la identidad necesita resultados primero, que para llegar al automatismo necesita constancia primero, y se queda esperando que llegue algo que solo puede llegar después de empezar. La respuesta no está en esperar las condiciones correctas. Está en entender que el primer día no necesita sistema, no necesita identidad, no necesita automatismo. Solo necesita una cosa: presentarse. Y hay alguien que me enseñó eso mejor que cualquier libro que haya leído. Conocí a un atleta de alto rendimiento, alguien que competía a nivel nacional en su deporte, que llevaba 12 años entrenando sin falta 6 días a la semana. Le pregunté cómo se mantenía motivado durante tanto tiempo. Me miró con una expresión que nunca olvidé. Me dijo que no se mantenía motivado, que la motivación no tenía nada que ver con ello, que había días en que no tenía ninguna gana de entrenar, días en que estaba cansado, en que hacía frío, en que habría preferido quedarse en casa, y que entrenaba igualmente, no porque se motivara, porque a las 7 de la mañana era la hora de entrenar, y eso era lo que ocurría a las 7 de la mañana. Me dijo algo que cambió completamente mi forma de ver la disciplina. Me dijo que la motivación era para los principiantes, que los profesionales simplemente se presentaban, que la diferencia entre quien llega lejos y quien no era la motivación ni el talento ni las condiciones. Era la consistencia de presentarse independientemente de cómo se sentían, y que esa consistencia, repetida suficientes veces, terminaba convirtiéndose en algo que ya no requería esfuerzo. En algo que simplemente era parte de quien era. Hay un coste que nadie calcula cuando construye sus hábitos sobre la fuerza de voluntad. Cada vez que te fuerzas a hacer algo, cada vez que te resistes a no hacerlo, cada vez que tienes esa negociación interna entre lo que quieres hacer y lo que deberías hacer, estás pagando un precio cognitivo real. Ese precio se acumula y tiene consecuencias que van mucho más allá del hábito concreto. El cerebro agotado por la resistencia constante toma peores decisiones en todos los demás ámbitos. Es menos creativo, es más reactivo emocionalmente, es más susceptible a los impulsos. La persona que pasa el día luchando contra sí misma para mantener sus hábitos llega a la noche con menos capacidad cognitiva que quien los tiene automatizados. Y esa diferencia, acumulada día tras día, semana tras semana, año tras año, genera una brecha enorme entre lo que cada uno es capaz de construir con su vida, no porque uno sea más inteligente o más capaz,
sino porque uno gasta su energía en resistir y el otro la gasta en construir. Hay algo más que las personas disciplinadas hacen de forma sistemática y que la mayoría no considera como parte de la disciplina. La recuperación deliberada. Las personas que mantienen sus hábitos a largo plazo no son las que nunca fallan, son las que han aprendido a fallar bien. Cuando una persona con un sistema sólido falla un día, vuelve al sistema al día siguiente sin drama, sin culpa excesiva, sin el ciclo de vergüenza que lleva a abandonar completamente. Simplemente vuelve, porque entiende que un fallo no rompe el hábito. Lo que rompe el hábito es la respuesta al fallo. La regla más poderosa que he encontrado para mantener cualquier hábito a largo plazo es esta. Nunca falles 2 veces seguidas. Un día puede romperse el sistema. 2 días seguidos empieza a romperse la identidad. Fallar una vez es un accidente. Fallar 2 veces es el inicio de un patrón. Y los patrones, para bien o para mal, siempre terminan convirtiéndose en quién eres. Por eso la respuesta al fallo importa tanto como el hábito mismo. No porque el fallo sea grave, sino porque la forma en que lo gestionas define si eres alguien que vuelve o alguien que abandona. Y esa diferencia, repetida suficientes veces, lo determina absolutamente todo. Pero hay una verdad detrás de todo esto que es más importante que cualquier técnica, que cualquier sistema, que cualquier estrategia de hábitos que hayas aprendido. Una verdad sobre la disciplina real que cambia completamente la forma en que te relacionas con ella. La disciplina real no se siente como disciplina. Eso es lo que nadie te cuenta. Cuando la disciplina requiere esfuerzo constante, cuando necesita motivación para mantenerse, cuando depende de que las circunstancias sean favorables, todavía no es disciplina real. Es intención. Y la intención sin sistema, sin identidad y sin automatismo siempre cede antes o después. La disciplina real ocurre cuando el comportamiento es más fácil de hacer que de no hacer. Cuando saltárselo genera más incomodidad que hacerlo. Cuando la pregunta ya no es si vas a hacerlo, sino simplemente cuándo. Llegar ahí no ocurre de golpe. Ocurre de la misma forma en que ocurre todo lo que vale la pena. Con repetición constante, con sistemas que eliminan la negociación, con un entorno que facilita en lugar de dificultar, y con una identidad que empieza a decir no que lo intentas, sino que lo eres. El día que dejas de preguntarte si tienes ganas, es el día que la disciplina empieza de verdad. No busques más motivación. No busques más fuerza de voluntad. Busca un sistema tan bien construido que la decisión ya esté tomada antes de que llegue el momento. Busca una identidad tan clara que el comportamiento sea la consecuencia natural de quién eres. Busca la repetición suficiente para que el hábito deje de ser un esfuerzo y se convierta en lo que simplemente ocurre. Porque la persona más disciplinada que conoces no se levanta cada mañana y decide serlo. Ya lo decidió, hace mucho tiempo. Y desde entonces, simplemente se presenta.